los bendiga, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con la predicación de la palabra del Señor. Gracias a Lucero por traer ese especial y ese recordatorio acerca de la gracia de nuestro Dios. No sé si seré yo, hermanos. Hay domingos que los noto, no sé si no durmieron bien. Si están despiertos, hermanos. Sí, y apenas voy a comenzar, anímese conmigo. ¿Todo iba bien hasta ahorita, hermano? Hoy es el quinto sermón, todo iba muy bien y hoy vamos a entrar a un tema que va a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Tan bonito que íbamos, la creación, Dios creó plantas, Dios creó árboles, creó los cielos y la tierra, todos los astros, los animales. Al final Él creó al ser humano, varón y hembra los creó, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero hemos llegado al capítulo que marca la historia de la humanidad. Hemos llegado a un capítulo muy importante, hermanos, y cuando hablamos de algo que es importante en la Biblia, por supuesto que todo en la Biblia es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios, amén, toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Pero la razón por la cual decimos que es muy importante, repito, es que aquí cambia todo. Aquí va a cambiar todo. Hermanos, todos los problemas, el caos, los sufrimientos que experimentamos hasta el día de hoy son consecuencia de lo que vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 3 de Génesis, la caída del ser humano. Si hablamos de muerte, secuestros, robos, violencia doméstica, abuso del poder, ya no hay respeto de padre a hijo, de hijo a madre, matrimonios distorsionados, falta de amor, odio, envidias y muchas más acciones son el resultado de la caída y el tema que vamos a estudiar en Génesis capítulo 3. A ver si le voy a pedir ahora que vaya a Génesis capítulo 3 y que se ponga de pie. Vamos a estudiar Génesis capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el 15, pero por cuestión del tiempo vamos a leer solamente los versículos 1 al 7. No estoy diciendo que esos versículos sean el corazón o el centro de lo que vamos a hablar hoy, solamente por cuestión del tiempo vamos a leer solamente 7 versículos. Si alguien estuviera por ahí conectado, recordamos que estamos estudiando el libro de Génesis, estamos en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Si quiere seguirme con su vista, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Leamos todos juntos el verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí en su lugar, hermanos, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a exponer este tema. A veces cuando estoy en la clase de escuela dominical parece como que cuesta como cambiar el tema, ¿verdad? Como que hay que presionar un botón y dejar ese tema que estábamos hablando y hacer un switch aquí. Hay que concentrarnos, es un buen tema para estudiar juntos. Cierre sus ojos, pídale al Señor y al Espíritu Santo la dirección. Señor, te damos gracias en esta mañana por el gozo que tú nos das de estar en tu casa, el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Te pido, Señor, para que tú hables a través de tu siervo. Quiero que seas tú hablando a nosotros, que nosotros solamente seamos edificados a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos dé iluminación, entendimiento para poder entender estos pasajes y poder recordarnos que así como el ser humano ha fallado, también tú prometiste algo desde el primer libro. Señor, bendecimos tu palabra y este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos
Amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? He titulado el sermón de esta mañana La caída del ser humano, y le puse un título simple, hermanos, porque esa palabra de la caída es como se le conoce teológicamente a ese capítulo 3, la caída del ser humano. Hemos leído los versículos 1 al 7, pero nos vamos a concentrar hasta el versículo 15, y básicamente vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver por un lado la tentación, vamos a estar viendo la confrontación de Dios, vamos a estar viendo la condición del hombre y al último la redención. Porque Dios no lo dejó a medias, Él tenía un plan perfecto para nosotros. Así que el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es la tentación, así como dice o como usted lo mira ahí en su Biblia, ¿verdad? Los primeros versículos, si alguien toma nota, primer punto es, ¿qué dije? La tentación. ¿Sí está ahí? Sí, la tentación, y lo vemos en los primeros versículos que ya hemos leído. Muy pocos versículos tengo fuera de Génesis, por lo tanto le pido que se mantenga ahí en Génesis capítulo 3. ¿Están listos, hermanos? Ok, leo nuevamente el versículo 1, léalo conmigo. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a comenzar con la pregunta. Note la pregunta de la serpiente, con que Dios ha dicho. Desde el momento en el que la serpiente dice con que Dios, ya está atacando la deidad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Lo que Satanás está haciendo, hermanos, es cuestionar la palabra de Dios. Lo que Satanás está haciendo es como un tipo de ataque. Conocemos los atentados terroristas, ¿cierto? Bueno, lo que está haciendo el enemigo, la serpiente, está haciendo un atentado, está torciendo, está básicamente atacando la veracidad de Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta que yo te hago, ¿acaso había dicho Dios eso? Parece que Satanás cambió las palabras para ir engañando poco a poco a la mujer. Dios había dado esta orden de todo, diga conmigo todo. ¡Qué aguados! De todo árbol podéis comer, nada más de un árbol no pueden comer. Pero mira la inteligencia de la serpiente, que usa palabras que son medio ciertos y va metiéndose en la mente de la mujer y dice, con que Dios ha dicho. Y luego en los versículos 2 y 3 ya la mujer incluso comienza a cambiarle un poquito a la palabra de Dios. Porque en el versículo 3, el versículo 2, la mujer dice, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Versículo 3. Ya soy muy ciego, hermano, ya ni con lentes, ya me hice el examen y ya me van a llegar mis lentes. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Había dicho Dios eso? Dios solamente dijo que no lo coman, pero aquí ya empezamos a distorsionar un poquito la palabra. En el versículo 4 vemos la mentira directa de Satanás. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dice? No moriréis. ¿Sabe por qué, hermanos? Satanás a este punto ya envolvió a la mujer en la conversación. Para ese punto Satanás ya se ganó la confianza. Nota que al principio en el versículo 1 fue una mentira con sutileza, con inteligencia. Por eso dice que la serpiente era muy astuta. Pero en el versículo 4 ya es una mentira muy descarada. ¿Por qué? Se fue ganando poco a poco la confianza de la mujer. ¿A cuánto les ha pasado que vas caminando en un mall, ves que están las tiendas a un lado, pero en medio hay puestecitos? Señor, señora, mire este perfume. No, usted antes de llegar tú dices, ni lo voy a voltear a ver. Todos hemos hecho eso, ¿verdad? Caminas como de lado, como que estás viendo algo. Señor, una prueba gratis, y escuchas gratis. Pues, y vas y te acercas, no, fíjese que ya lo tengo. ¿Y cuánto pagas? No, es que mira, sin darte cuenta ya estás hablando con la persona que dijiste, yo no voy a hablar. Ya te envolvió y después te venden el producto,
Bueno, Satanás la envolvió en la conversación y está lista la serpiente para lanzar el veneno. Aquí ya no vemos una mentira con sutileza, repito, es un ataque descarado contra Dios y su palabra. En el hebreo, hermanos, en el hebreo es bien enfático, porque en el hebreo no solamente dice no morirán, en el hebreo dice ciertamente ustedes nunca morirán. Es un contraste muy fuerte, porque Dios había dicho, si desobedecen, ciertamente moriréis. Satanás utilizó la misma palabra. Ciertamente ustedes nunca morirán. ¿Sabe dónde estaba Adán? Usualmente, no sé si por películas o caricaturas pensamos que Adán no estaba y que Eva estaba sola. No, ahí estaba a un lado. En el hebreo dice, ciertamente ustedes nunca morirán. Además dice que cuando desobedeció Eva, dio a su marido. Eso implica que el marido estaba ahí con ella. Él tenía una tarea que hacer. El hombre tenía una tarea que hacer relacionado con su pareja, era proteger a su mujer. Fue Adán el que recibió las instrucciones directamente ¿de quién? Directamente de Dios. Adán tenía la tarea de cultivar y cuidar. Estudiamos esas dos palabritas hace creo 2 semanas. Cultivar y cuidar. Y parte de ese cuidar, hermanos, implica proteger lo que Dios te ha dado. Y Dios le dio a la mujer al varón. Por lo tanto, aquí estaba ya comenzando a caer el varón. En el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí ya la mujer ya comenzó a pensar que quizá no es tan malo como parece y van a escuchar y van a obedecer a la criatura antes que el Creador. Van a buscar agradarse a ellos antes que a su Creador. Van a comenzar a adorarse a ellos mismos antes que a su Creador. Y en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que está ahí con ella, el cual comió así como ella. Así que hermanos, en esos primeros versículos todos hemos, repito, estudiado este pasaje, hemos leído algún libro, mirado alguna película, serie, caricatura, conocemos muy bien el pasaje. Sabemos que está la serpiente que ha engañado a Adán y a Eva, pero algo que no podemos perdernos de ese pasaje, hermanos, es el ataque contra ¿qué? El ataque contra la palabra de Dios. No pierdas eso de vista, porque hasta el día de hoy sigue siendo el mismo problema de alguien que te quiere engañar. Eso dice él, pero mira, tú haz tu propia voluntad, tú haz tu propia palabra. Es un ataque directo contra la palabra de Dios. Quisiera hacer algún tipo de paralelismo, hermanos, con el segundo Adán. ¿A qué nos referimos o a quién nos referimos cuando decimos el segundo Adán? A Jesucristo. Tenemos a Adán y tenemos a Jesucristo. En Mateo 4 y en Lucas 4, en ambos pasajes se nos habla de la tentación de Jesús. Adán y Eva están en un paraíso, Jesús está en un desierto. Adán y Eva tienen absolutamente todo lo que ellos quieran a su disposición, cualquier fruto podían comer. Jesucristo está en un lugar donde no hay recursos, y encima de eso dice el texto bíblico que había estado 40 días sin comer y tuvo hambre. ¿Ves que es la misma figura y al mismo tiempo están en condiciones muy diferentes? En Génesis 3:1, Satanás dijo, con que Dios ha dicho. Y en la tentación de Jesús, Satanás dice, si eres el Hijo de Dios. Es la misma figura, hermanos. Es un ataque contra la palabra de Dios. ¿Alguien se recordará cuáles fueron las últimas palabras que Jesús escuchó antes de ir al desierto? ¿Alguien se recordará cuál fue el último suceso antes de que Jesús fuera llevado al desierto para ser tentado? Jesucristo acababa de ser bautizado. ¿Sabe por qué? Porque era la marca, el bautismo de Jesucristo era la marca del comienzo de su ministerio. Jesucristo había sido bautizado.
y cuando él se levanta de las aguas aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es, ¿qué cosa? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Dios Padre le está diciendo, tú eres, no hay ninguna duda, tú eres mi Hijo, y no solamente dice mi Hijo, sino mi Hijo amado. ¿Miras la confirmación? ¿Te recuerdas que Jesucristo es verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre? Por lo tanto, Él ha caminado por 40 días, Jesucristo sí suda, sí se cansa, sí se agota, tiene hambre, pero sigue caminando porque hay un recuerdo de su Padre. Tú eres mi Hijo amado. Lleva eso en su corazón. Tú eres mi Hijo, tú eres mi Hijo. Y entonces llega Satanás. No es ninguna casualidad que en la primera tentación él dice, si eres el Hijo de Dios. Ya está comenzando a tratar de meter una duda, aunque sabemos que Jesucristo no puede ser vencido. Jesucristo ya es siempre Dios, Él es todopoderoso, todo glorioso. Él no puede ser vencido. Se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Jesucristo es perfecto. Pero aún así Satanás intenta lanzar alguna duda, alguna hazaña, un dardo y dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta del segundo Adán? ¿Cómo responde siempre Jesucristo? Escrito está. Escrito está, escrito está, dándole el lugar que la palabra y la escritura se merece. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este pasaje, hermanos, no solamente nos está enseñando que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, por supuesto que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, pero ese es un pasaje donde Dios, donde Jesucristo, el segundo Adán, está contrastando la palabra y el pensamiento de Satanás en Génesis 3:1. El enemigo tuerce la palabra, pero Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno tuerce la palabra, Cristo dice, yo vivo de lo que Dios dice, no de lo que tú dices. Por lo tanto, el primer Adán cayó en tentación, el segundo Adán venció la tentación porque vive de lo que Dios dice. Y esto va a traer consecuencias. Nuestro pecado siempre ha traído consecuencias. De manera breve lo podemos ver en el versículo 6. Usted puede marcar algunas palabras claves porque en el versículo 6 miras la codicia, porque hay un árbol que era codiciable para comer. En el versículo 7 tú miras la vergüenza, porque ahora su pecado los ha llevado a la vergüenza. Ya no están viendo con los ojos de Dios, sino que están viendo con sus propios ojos humanos y sienten vergüenza. Y en el versículo 8 ves temor. Así que en el versículo 6 codicia, en el versículo 7 vergüenza y en el versículo 8 temor. Antes escuchar la voz de Dios era un deleite, Él es nuestro Creador. Pero después de fallarle a su Creador, ahora sienten temor que se tienen que esconder. Mira en qué caos se ha metido el ser humano. Ya es la falla que va a marcar la historia de la humanidad a nuestros días, pero todo va a tener una consecuencia y una confrontación. Por eso el segundo punto que quiero compartir con ustedes es precisamente esto, la confrontación. Si alguien toma notas, la confrontación es de Génesis 3, del 8 hasta el versículo 13. Así que no lo leímos, pero brevemente voy a leer ahí Génesis capítulo 3, solamente el versículo 8, y el versículo 8 dice, y oyeron la voz que Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando antes no se escondían, cuando antes era un deleite escuchar la voz de su Creador, y llegan a esta pregunta que es crucial hasta nuestros días. La confrontación directa la encontramos en el versículo 9 que dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué dice? ¿Dónde estás tú? Este pasaje, hermanos, que dice, llamó Dios al hombre, ahora se está refiriendo al sexo masculino, al hombre. Si Dios tuviera que llamar a uno de los dos, basado o conforme al orden del pecado, ¿a quién tenía que haber llamado?
o basado en quién pecó primero, a quién debía de haber llamado Dios, a Eva. Pero Dios está llamando al varón. ¿Te recuerdas por qué? ¿A quién le dio Dios las órdenes? ¿A quién hizo Dios responsable? ¿Con quién hizo Dios su pacto? Con el varón. Ha fallado el varón. Ahora Dios lo va a buscar y le hace una pregunta que lo tuvo que haber dejado frío. ¿Dónde estás tú? Y yo te pregunto a ti, ¿habrá alguien que se pueda esconder de la presencia de Dios? ¿Acaso no es omnipresente Dios? ¿No está Dios en todo lugar? ¿Sabe o no sabe Dios dónde está Adán? Él es omnisciente y Él es omnipresente. Dios sabe no solamente dónde está Adán, Dios sabe lo que Adán ha hecho. Entonces, ¿por qué les pregunta si Dios ya sabe? Dios no lo iba a dejar a la ligera. ¿Sabes por qué Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Primero, por la rendición de cuentas. Todos vamos a rendir cuentas por nuestro pecado algún día. También porque Dios ya comenzó a juzgar el pecado. Nadie se va a salir con la suya. Hablábamos en la clase de escuela dominical, hermanos, de que hay una confrontación, se recuerdan los que estaban en la clase, que es la confrontación mayor. Todos en algún momento de nuestra vida, incluso constantemente, casi todas las semanas, alguien nos va a confrontar. Oye, no está bien lo que tú hiciste. Oye, no está bien lo que dijiste. Oye, no está bien lo que tú estás mirando. Alguien te está confrontando, pero hay una confrontación que es la mayor confrontación de todas, cuando estés delante del gran trono blanco y Dios juzgue tu vida y tu pecado. Así que desde aquí ya se nos está enseñando algo. Dios no lo iba a dejar pasar a la ligera, no. El hombre falló y él viene y le pregunta, ¿dónde estás tú? Porque está hablando de rendición de cuentas, porque Dios ya comenzó a juzgar el pecado, pero también para marcar un énfasis. ¿Sabes cuál es el énfasis que Dios quiere marcar? Que la comunión del Padre con las criaturas, ¿qué pasó? Se rompió. Se rompió. ¿Dónde estás tú? Y se esconde. ¿Y cómo responde el hombre? ¿Con una respuesta muy piadosa? ¿Con una respuesta muy sabia? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. El hombre no tuvo el valor para hacerle frente a su responsabilidad y pasó la culpa a su esposa y dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Que por cierto, ¿a quién está culpando? Está culpando a Dios. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. El que inventó la mujer fuiste tú. Yo estaba aquí solito, tranquilo. A mí se me hace que esa cirugía para sacar a esta señora, la verdad, ya ves, nos engañó a los dos. ¿Te estás dando cuenta de la gravedad del pecado? Esa pregunta es más seria de lo que tú piensas. ¿Te estás dando cuenta de la gravedad del pecado? Ahora es un insulto directamente ¿a quién? A Dios. Cuestionando a su Creador ahora. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, quizá la mujer va a responder diferente, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí el punto, hermanos, es que nadie está dispuesto a aceptar su pecado. ¿Te suena conocido? ¿No será lo mismo hoy que nadie está dispuesto, que para pecar todos pecan, pero a la hora de aceptar y reconocer su pecado, la gente vive escondiendo su pecado? Así que Dios dice, ¿dónde estás tú? Aunque Dios sabe dónde estaba y lo que había hecho. Un punto importante aquí también, hermanos, es que después del pecado, después de la caída, estamos viendo que el hombre, el ser humano, no fue capaz de tomar responsabilidad y perdió su libre albedrío. Un libre albedrío que muchos en pleno 2025 todavía piensan que tienen. Después de la caída se distorsionó y perdió el libre albedrío. ¿Quién tomó la iniciativa de buscar a quién? O pregunto, ¿quién falló? ¿Dios o el ser humano? El ser humano.
Pero el ser humano no dijo, me equivoqué, fallé, desobedecí, déjame yo buscar a Dios. No, ¿quién tomó la iniciativa? Dios tomó la iniciativa y fue a buscar a su criatura que le ha fallado. Dios busca al pecador, Dios llama al pecador, el pecador no puede buscar a Dios por su condición. Y esto nos va a llevar a otro punto, que es el tercer punto, la condición del hombre. La condición del hombre. Una de las cosas que vemos en este pasaje, hermanos, van a ser algunas consecuencias, pero yo la voy a meter las consecuencias dentro del tercer punto, porque las consecuencias, hermanos, ya son una evidencia de la condición del ser humano. Así que miremos la condición en términos físicos y luego miremos la condición en términos espirituales, que es la peor de todas. Una vez más, ¿están despiertos? La condición del ser humano, y comenzamos con las consecuencias para la serpiente. Las consecuencias para la serpiente la vas a encontrar en los versículos 14 y 15. Dicen, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, lo cual ha llevado a muchos a hacer teorías de que quizás la serpiente tenía muchos pies y así caminaba. Incluso algunos han dicho que quizá tenía alas, pudo haber sido un animal que tenía alas, se le fueron quitadas las alas y ahora se empezó a arrastrar sobre la tierra. No podemos deducir cosas que el texto no nos dice. Les hemos enseñado la importancia de estudiar la Biblia en su contexto. A veces tenemos que buscar contexto, leer otros pasajes, a veces tenemos que agregar historia para tratar de entender un pasaje, pero en otras ocasiones simplemente no hay. Pudo haber tenido alas, pudo haber tenido pies, hasta ahí. No tratemos de investigar cosas que el texto no nos dice. Y dice, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y ese versículo 15, hermanos, lo voy a dejar para el final, porque todos sabemos que ahí está una profecía y promesa para nosotros. Después sigue la consecuencia para la mujer, y la consecuencia para la mujer la tenemos en el versículo 16. Si tiene Génesis 3:16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Primero dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Yo sé que la mayoría sabe esto. El dolor que sufre una mujer cuando está dando a luz en el parto, aunque muchos teólogos también coinciden que no necesariamente se refiere a ese momento, sino todo el tiempo completo de su embarazo. Las mujeres que han experimentado eso saben de los dolores que están constantemente sufriendo, cómo se tienen que cuidar, y luego llega la parte fuerte del parto, que siempre se compara a uno de los dolores más fuertes. O sea que una mujer antes de la caída o si no hubiera habido pecado, iba a dar a luz sin ningún dolor. Pero la parte más importante del versículo 16, usted sabe cuál es. Es la parte final que dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es la maldición contra la mujer. Tu deseo será para tu marido. ¿Sabes qué significa eso? La mujer después de la caída, imagínate a la mujer después de la caída. Quizás la mujer desearía que Adán la protegiera, la guardara y quisiera su labor como si Adán estuviera sin pecado, pero eso ya es imposible, ya está el pecado entre ellos. Ella está pidiendo ahora algo que es imposible. Ahora todo ha cambiado, ya no es un hombre sin pecado, sino lleno de pecado y orgullo. La mujer se da cuenta que el hombre ya no hace su trabajo, está lleno de orgullo, y ahora ella trata de hacer el trabajo que le corresponde al hombre, y eso nos mete en otro caos, distorsionar los roles establecidos por Dios. Esta maldición contra la mujer, hermanos, nos está enseñando que bajo los efectos del pecado ahora, la mujer iba a sufrir mucho para someterse a su marido, y dígame si no es una verdad el día de hoy. Iba a llenarse de enojo, iba a batallar para cumplir eso. Si tú te pones a pensar, hermanos, el orden ya había sido instituido por Dios. O sea, antes del pecado, antes de la caída, el orden ya había sido instituido por Dios. ¿Quién fue creado primero? Adán.
La Biblia dice literalmente que la mujer fue creada para el varón. Hay un orden establecido por Dios antes de la caída. Eso significa que si el pecado no hubiera entrado, hermanos, la mujer se iba a someter a su marido sin ningún mal pensamiento. ¿Cuál mal pensamiento si no existiera el pecado? Se iba a someter con mucho amor, de una manera natural, y el esposo la iba a amar de manera perfecta porque no hay pecado. Pero entonces vino el pecado, hermanos, y ahora la mujer va a estar en esa lucha constante. ¿Se entendió esa sección de lo que significa tu deseo será para tu marido? Después del pecado, ahora están en una lucha. Él no quiere hacer su trabajo, quizá la mujer se pone a hacer el trabajo del varón, se intervienen los roles y desde el principio ves la raíz del problema de los matrimonios. Y yo te pregunto, ¿qué no es la lucha que enfrenta el mundo hoy en día? Y para ser más específico, ¿qué no es la misma lucha que sufren todos los matrimonios cristianos? Esa es la consecuencia del pecado. Ante tal suceso, ante tal desorden, nace el feminismo. Desde Génesis nace el feminismo. Si él no hace su trabajo, yo me pongo en el lugar de él. Del otro lado está el hombre que dice, pues yo me voy a imponer, y nace el machismo. Y tenemos feminismo contra el machismo. Desde la caída ya comenzó la guerra por el trono y por el liderazgo. Ahora vamos a las consecuencias del varón. No crean que ustedes se salvaron, también nosotros. Mira el versículo 17 y 19, Génesis 17 y 19, y dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de... Ya ves, no le hagan caso a sus mujeres, no se crean. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué pasó con la tierra? Está bajo maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Creo que fue en la clase de las casas que estamos viendo los martes que hablábamos de que el trabajo, y lo hemos repetido aquí, el trabajo no fue una consecuencia del pecado, ¿se recuerda? El trabajo que tenemos ahora no es el resultado de la caída, no, el trabajo ya existía. El trabajo ya existía desde antes, por eso los animales, las plantas, todo fue traído para que el ser humano se enseñoreara de toda la creación. El ser humano tenía trabajo que hacer. Pero la maldición está en que ahora ha cambiado nuestra actitud hacia el trabajo, el cansancio, el sufrimiento para el trabajo. Quizá antes no había ningún dolor, trabajabas con todo deleite, con todo gozo. Ahora el hombre, rara vez te encontrarás a alguien que dice, ay, cómo me deleito en mi trabajo. Aunque quizá a algunos les puede gustar lo que hacen, pero existe cansancio, existe sufrimiento, existen problemas en tu trabajo. Y tienes que sudar ahora, trabajar duro para proveer el pan para tu casa. Pero le dice una cosa muy importante. ¿Usted se recuerda de dónde fue creado Adán? Del polvo de la tierra, y Dios sopló aliento de vida. Y ahora le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán y Eva fallaron, Dios pudo exterminarlos en ese segundo. Les dio unos cuantos años de vida como nos regala a nosotros años de vida. Cuando Dios le dice, polvo eres y al polvo volverás, nos está hablando de una muerte física. Pero todos sabemos, hermanos, en el contexto de toda la Biblia, que la muerte más terrible, ¿cuál es? La muerte espiritual. Esta es la peor condición del hombre en la cual muchos en este momento se encuentran. Y no me refiero allá afuera, en estas cuatro paredes. Hay muchos que se encuentran en esta condición. Es la peor condición en la cual tú te puedes encontrar. Si tú estás aquí presente escuchando este sermón o lo estás escuchando desde la pantalla, si tú pensabas que tu mayor problema era económico, si tú pensabas que tu mayor problema era tus hijos que no te hacen caso, tu matrimonio, tu trabajo, tus estudios, necesitas saber que el mayor problema se llama pecado. Tu mayor problema es que estás separado de Dios, no tienes una comunión con Dios porque eso se rompió desde el principio.
No hay una comunión, no hay una relación con Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te recuerdas para qué fue creado el ser humano? Y vio Dios que era bueno, le daba gloria a Dios. Ahora creaba a los astros, y vio Dios que era bueno, los astros le dan gloria a Dios. Dios creó los animales, y cuando cumplen su propósito, ellos dan gloria a Dios. Dios creó varón y hembra, y cuando ellos cumplen su propósito, dan gloria a Dios. Dios ahora instituye el matrimonio está para darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, pero ahora el hombre ha fallado. Y cuando el hombre peca, Romanos 3:23, en el original se lee que el hombre quedó corto de darle gloria a Dios. Nos quedamos muy chaparritos para darle gloria, ya no pasamos del techo, ya no le podemos dar gloria a Dios. Estás en una comunión rota. ¿Quién nos une con Dios nuevamente? Jesucristo. Por eso Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios. Si tú estás sin Cristo, no tienes esa paz en Dios. Analicemos brevemente la condición espiritual del ser humano. Repito, analicemos brevemente la condición del ser humano, pero la condición espiritual. Pablo, hermanos, hace responsable al hombre. Bueno, es realmente el Espíritu Santo inspirando a Pablo, hace responsable de todo al hombre, porque Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quieres uno más? ¿Tú que piensas todavía en pleno 2025 que tú eres el que buscas a Dios? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo no sé cuántos han visto, hermanos, una de esas cascadas enormes que hasta dan miedo de lo impresionantes y grandes que son. Imagínate un barco que no tiene mucha fuerza porque ha estado luchando, navegando, naufragando, y vas ahí en un barquito medio viejito y se mira tan pequeñito el barco en semejante enorme cascada que se aproxima. Todos nos encontrábamos en el mismo barco. El que es creyente no tiene nada de qué jactarse porque todos merecíamos el mismo infierno. Todos nos encontrábamos en el mismo barco como hombres necios, pensábamos que teníamos el control. Yo me encargo. Hasta que descubrimos que la corriente es más fuerte de lo que nos imaginamos y ya no hay vuelta atrás. No te puedes bajar en ese momento del barco. La corriente nos ha llevado, nos damos por vencidos, resignándonos a la caída, la muerte es inminente y sin ninguna esperanza somos salvados de manera milagrosa y sin ningún mérito propio. Eso nos habla de la redención del Señor Jesucristo que viene a salvar a pecadores. ¿Quiénes estaban en ese barco? Todos. Lo que hemos visto en Génesis, hermanos, es la tentación de la serpiente. Hemos visto la confrontación de Dios que pregunta, ¿dónde estás tú? La pregunta que seguirá sonando en los corazones y en las mentes de las personas en el mundo hasta que Cristo venga, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Eso nos lleva a la condición del ser humano. Una muerte física, sí, pero la peor terrible condición del hombre es la condición espiritual. Pero la película no se termina ahí. ¿Verdad que no? Él no dejó la historia incompleta. Así que veamos la redención y regresémonos a Génesis 3:15. Todos conocen este versículo de memoria. Creo que quizá mi sermón va a ser un poquitito más cortito de lo usual. Así que sonrían un poquito. La redención, Génesis 3:15. Leamos todos juntos y con fuerza el versículo 15. ¿Están listos? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Esto, hermanos, es lo que se conoce como el protoevangelio.
El primer evangelio. Desde Génesis, hermanos, se nos está dando una luz de esperanza, un rayito de esperanza desde el primer libro de la Biblia. Sí, en el primer libro de la Biblia encontramos el pecado y ya vamos rumbo al infierno, pero desde el primer libro ya se nos aventó, se nos dio luz de esperanza y tenemos el primer evangelio. El evangelio no se comienza a narrar en el primer libro del Nuevo Testamento, no es en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Desde Génesis 3:15 estamos escuchando el anuncio, las buenas noticias de salvación. Yo no sé cuántos han visto una película, hermanos, bueno, quizá todos, una película donde al final de la película empiezan a pasar los créditos. Esa parte aburrida que a nadie le gusta cuando ven muchas letras, el productor fue tal persona, el autor, el de media, el del sonido. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, al final de la película pasan esos créditos, pero en algunas pocas películas al final hay un clip pequeñito de 5 segundos, de 15 segundos, de 20 segundos, que te muestra un poquitito de lo que se viene en la siguiente película, sobre todo las películas que son una serie de 1, 2, 3 y 4. Los niños saben muy bien de lo que estamos hablando, porque los niños están viendo una película y me dicen, no apagues la televisión, espérame. A lo mejor hay un clip pequeñito y están pasando todas las letras y de pronto pasan 5 segunditos y ya los dejó más emocionados. Y faltan 2 años para que salga la próxima película, pero ya están emocionados porque ese clip les están anunciando algo. Bueno, aquí, hermanos, Dios nos deja ver cuál es el final de la película. Él nos está mostrando el plan eterno de redención que se cumple en la persona de Jesucristo. Así que leo nuevamente el pasaje y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, que de hecho está como dividido en 3 secciones. Esa es la primera, pondré enemistad entre ti y la mujer. La siguiente sección dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y la última sección dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Veamos estas 3 secciones, hermanos. La primera dice, la enemistad entre la serpiente y la mujer. En otras palabras, por causa del pecado, hermanos, bienvenidos a este mundo, ha comenzado la guerra espiritual entre Satanás y el hombre. Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Lo conoce el versículo muy bien, ¿verdad? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allá comenzó. Por eso Génesis se llama el libro del comienzo, los orígenes. Allá comenzó. La siguiente parte del texto nos dice que esta batalla es entre tu simiente y la simiente suya. Hay una lucha entre Satanás y claro, comenzaba con Eva, pero se refiere a todas las descendencias de Eva, donde entramos usted y yo, porque Eva es la madre de todos los seres vivientes. Ahí entramos usted. Hay una lucha que nosotros estamos luchando, hermanos, que en realidad ya fue ganada. Usted sabe dónde, ¿verdad? Ya fue ganada, pero tenemos esta naturaleza y seguimos en una lucha constante. Así que la segunda parte del texto está haciendo énfasis en esa lucha entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. ¿Sabe qué es lo que está pasando en esa sección, hermanos? Dios está prometiendo que de la simiente de la mujer Eva, no nos dice cuándo, pero en algún momento de la simiente de Eva, muchos años después, nacería un libertador. Y hago el mismo énfasis. ¿Quién prometió eso? ¿Quién está profetizando eso? ¿Quién está tomando iniciativa? Es Dios el que está buscando al pecador. Aquí en Génesis 3:15 están haciendo esa línea mesiánica que va a atravesar a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? En Génesis 3:15 empieza a caminar Cristo a lo largo de toda la Biblia. Un día se va a cumplir, no se nos dice cuándo, pero en algún momento, después de tantas descendencias, en las genealogías que vemos en la Biblia, un día llegaría el Mesías prometido. Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hay un énfasis ahí, nacido de mujer. Él es, diga conmigo, Él es el Mesías que se prometió. Había llegado a nosotros hace alrededor de 2000 años. Por supuesto que está hablando de Jesucristo.
¿Te das cuenta que tu esperanza no puede estar en nadie más que en Cristo? ¿Te das cuenta que tú no puedes estar esperando a alguien que venga y te salve de tu pobreza material? Tú no puedes estar esperando a alguien que venga y te liberte de la opresión social o política. Tu esperanza está en aquel que vino para nacer de mujer, para salvarnos de la ira de Dios y para restaurar la comunión que se rompió en el Génesis. Por eso la última parte del versículo de Génesis 3:15 dice, esta te herirá en la cabeza. Dice esta refiriéndose a la simiente que un día vendrá. ¿Quién es? Jesucristo, y tú le herirás en el calcañal. Ahí están las tres partes de este versículo. La enemistad entre la serpiente y la mujer. Número 2, entre tu simiente y la simiente suya, que nos habla de Cristo. Y la número 3, la derrota final de la serpiente. La derrota final de la serpiente, porque dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Por un lado, Jesucristo fue torturado. Por un lado, Jesucristo sufrió, eso no lo podemos negar, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sufrió nuestros dolores, azotado, molido, quebrado por nuestros pecados. Por supuesto que Cristo está sufriendo. Y ahí vemos que la serpiente ha herido el talón de la simiente de la mujer. Satanás ha herido el talón de Cristo, pero la historia no ha terminado. Cristo destruiría a la serpiente con su muerte y resurrección en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando parecía que Satanás anunciaría su victoria, cuando parecería que quizás Satanás se daría el lujo, voy a utilizar esta expresión, se daría el lujo de exhibir públicamente a Cristo como perdedor y exhibirse a él mismo como un ganador, la serpiente fue derrotada por la simiente prometida cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo no murió para siempre. Al tercer día la Escritura dice que Él venció la tumba, venció el poder, venció la muerte, venció al enemigo, anunció con gloria su victoria. Por lo tanto, hermanos, en el Edén comenzó la batalla, en la cruz Cristo selló su victoria. Dice Colosenses 2:15, si alguien toma nota ya para ir cerrando. Se recuerda que dijimos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Mira lo que dice Colosenses 2:15, léalo conmigo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién habla, hermanos? ¿De quién habla, hermanos? De Cristo. Todavía no me convence. ¿De quién habla, hermanos? De Cristo, que venció en la cruz del Calvario. Él se levantó de los muertos y venció al enemigo. Eso es a Cristo pisoteando la cabeza de Satanás. Así que esta va a ser mi conclusión. Hoy en día, hermanos, estamos envueltos en el mismo problema. No ha cambiado, estamos envueltos en el mismo problema. Yo quiero que tú pienses en estas tres palabritas que comienzan con la letra T. Tentación, transgresión y tragedia. La historia se repite una y otra y otra y otra vez. Yo sé que aquí hay muchos que ya están en Cristo. Gloria a Dios por eso. Todos estaban recibiendo la misma tentación del enemigo, que sigue siendo muy sutil, muy inteligente, astuto, haciendo una invitación para que para desobedecer la voz de Dios. Sigue siendo la misma invitación, siempre un atentado contra la palabra de Dios. El enemigo quiere que tú desobedezcas la voz de Dios. Todos caemos en lo mismo, la transgresión, que es una violación contra la palabra de Dios. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha violado la voz de Dios? ¿Quién ha violado la ley de Dios? Hermanos, dice Romanos 5:12, por cuanto todos, por un solo, refiriéndose a Adán, pasó la muerte a todos. Y Romanos 3:23 también, por cuanto todos pecaron. Y eso nos lleva a la tragedia, que tiene que ver con la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es, hablábamos también en la clase, el mayor pecado de rechazar el evangelio. Y si tú mueres de esa manera, hay un destino tan desagradable que la Biblia lo describe como el lloro y el crujir de dientes, donde ya no habrá más tiempo para decidir. La decisión es hoy y no mañana.
El versículo más conocido quizá, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si tú estás aquí en esta mañana, te recuerdo eso. Toma la decisión hoy. Aunque nuestra iglesia no es mucho de esto de levantar una mano o de repetir una oración de 10 palabritas, es una convicción que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Le pido a todos que se pongan de pie. Y aunque no acostumbro eso, yo entiendo si alguien dice con su mano: tengo preguntas, me gustaría que hable conmigo. Con gozo podemos, por supuesto que sí, platicar contigo. Pero no dejes pasar el tiempo. Nadie sabe qué va a pasar el día de hoy mismo, mucho menos el día de mañana. Nuestros días están contados, solamente Dios sabe lo que va a pasar con nuestra vida. Hay un himno que vamos a estar cantando ahora y quería leerte la letra de este himno que dice: oh, ven tú que eres infiel, ven frágil y débil, ve que solo no estás. Oh, ven si estás cansado ya de orar y esperar, ve lo que ha hecho Dios. Jesús nació, Él nació por ti. Por supuesto que decimos que Jesucristo murió, ¿verdad que sí? Pero Él vino a nacer también. Desde que Jesucristo nació es la evidencia que se está cumpliendo las profecías prometidas. Oh, ven triste y herido, ven tú que estás temido o que has temido. Ven, prueba su gran amor. ¿Cuántos han probado ya del amor del Señor? Ven y prueba su gran amor. Ven lleno de culpa, ven, no huyas más de Él. Ve lo que ha hecho Dios, el Cordero inmolado por nuestro pecado. Aquellos que creen tendrán paz en Él. Repito, el Cordero inmolado por nuestro pecado. Aquellos que creen tendrán paz en Él. O sea que si tú no crees en Él, tienes solamente una paz insuficiente. No la vas a encontrar en ningún lugar más. Sí, ven en tu carencia, ven, Él es la ofrenda. Ven, ve lo que ha hecho Dios. Jesús nació, Él nació por ti. Todos cierren sus ojos. Es el mejor momento para orar por esa persona por la cual tú estás orando, para que venga el conocimiento de la verdad, que se puedan negar a sí mismo y decir: yo rechazo lo que el mundo dice, no quiero seguir el engaño de Satanás que tuerce la palabra, sino que yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo creo el Evangelio reconociendo que soy un pecador y que no me puedo salvar a mí mismo, creyendo de que hubo alguien que ya cumplió la obra de redención. Jesucristo entregó su vida por los pecadores y creo que Él se levantó entre los muertos y que resucitó y que pronto regresa por su iglesia. Y yo me quiero ir con Él. Oramos para que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón, y todos ahí con sus ojos cerrados y muchas veces por las dudas, el no saber qué hacer, yo te pido que levantes ahí tu mano para que yo hable contigo al final. Si tú dices: yo creo que yo estoy entendiendo el Evangelio, tengo preguntas, me gustaría conocer más. Pero lo más importante es el arrepentimiento. No podemos olvidarnos de esa palabra. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y negarnos a nosotros mismos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas a través de tu consejo perfecto. Hemos escuchado que el enemigo vino para tentar, como dice Juan, él viene para robar, viene para destruir. Y tú confrontas la vida de los pecadores. No se trata de un Cristo te ama como muchos enseñan, no. Es que Dios necesita que el hombre se arrepienta, porque tú lo estás confrontando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y reconociendo que nuestra condición nos hace miserables, nuestra condición nos hace inútiles, no podemos hacer nada sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual los convence de pecado. Te pido para que este mensaje esté obrando en la vida de los corazones, y que si alguien hoy en día no te conoce, viene ahora al arrepentimiento genuino, verdadero, entregando su vida a Cristo, y que Cristo no solamente sea nuestro Salvador, es que Cristo sea también nuestro Señor.
Gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto, hermanos.